Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Quiero retomar algo que habló el apóstol Álamo la última noche, o sea, el sábado por la noche. ¿Quiénes estuvieron sábado por la noche durante aniversario? Varios, pero no todos, hay algunos que no. Y él habló de las dimensiones espirituales, ¿verdad? Y salimos como a las 11 de la noche. Y habló de 7 dimensiones espirituales, las voy a mencionar rápidamente porque yo me voy a centrar en una. Primero, el cuerpo como puerta dimensional. Segundo, la voz del espíritu y la dimensión del oír. Tercero, el área donde operan los sueños y los dones del espíritu. Cuarto, el éxtasis. 5, la gloria. 6, arrebatos o arrebatamientos espirituales. 7, la traslación física. Y él dijo que cuando entramos en las dimensiones espirituales, nos convertimos en un ser atemporal, es decir, que podemos estar en el pasado, el presente, el futuro, el tiempo no nos limita. Que cuando Dios inició las cosas, Él también las terminó al mismo tiempo, porque Dios tiene control del futuro, del presente y del pasado. Pero yo me voy a centrar en la voz del Espíritu y la dimensión del oír. Sé que no hace mucho yo hablé acerca de la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios. Pero me doy cuenta por mi propia vida, y entiendo que esta puede ser la situación de muchos, que muy frecuentemente necesitamos escuchar la voz de Dios para tomar decisiones en nuestra vida, y parece que le pedimos, le clamamos, le decimos que nos hable, y llega un momento que a veces decimos, ya no sé cómo más pedirle, pero Dios no me habla, no escucho, y como que nos quedamos un poco allí paralizados porque no hemos podido escuchar la voz de Dios, y por lo tanto a veces entramos en temor de tomar una decisión que no sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que todos aquí lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir, yo he querido a veces que Dios me hable y parece que Dios está mudo y no me ha hablado? Unos cuantos aquí. Muchos más, ok. Yo puedo decirle que sí me ha pasado y con mucha frecuencia. Entonces, vamos a hablar específicamente del escuchar la voz de Dios. Y quiero repetir una escritura que creo que nunca la vamos a repetir suficiente, es decir, siempre podemos hablar de ella. Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Creo que esta escritura es un fundamento para toda nuestra vida. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está Dios hablando a Moisés para el pueblo de Israel. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyereis la voz de Jehová, tu Dios. O sea, mis amados, que aquí hay una premisa. Para que las bendiciones de Dios nos alcancen, primero es necesario haber escuchado la voz de Dios. Está bien claro, ¿verdad? Sin embargo, como le digo muchas veces, no hemos escuchado la voz de Dios. Ahora, ¿por qué será que no escuchamos tan fácilmente la voz de Dios? En el antiguo pacto nosotros vemos que Dios hablaba audiblemente. ¿Por qué hablaba audiblemente? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas y no podía hablarle desde el interior. Tenía que hablarle audiblemente de una forma que ellos pudieran escuchar. Recuerde que en el Antiguo Testamento, debido a que el hombre había sido destituido de la gloria de Dios, Dios no hablaba directamente con el hombre ni el hombre con Dios, excepto hablaba a los profetas o a través de los profetas, ¿verdad? Pero el deseo de Dios siempre ha sido comunicarse con nosotros y que nosotros podamos escuchar su voz. Ahora,
Algo que entiendo, que para poder escuchar la voz de Dios tenemos que familiarizarnos con la voz de Dios. Porque a veces escuchamos una voz que nos está diciendo, haz esto, haz lo otro. Pero ¿cómo podemos discernir que es la voz de Dios y no es la voz de un hombre o no es la voz del enemigo o no es la voz de otro espíritu? ¿Cómo podemos identificar la voz? Nos tenemos que familiarizar con ella, ¿verdad? A ver, ¿cuántas mujeres casadas hay aquí que viven con sus maridos? Hay algunas que con miedo no levantan. Usted está bien casada, ¿verdad, pastora Felicia? Ok, yo les pregunto a las casadas, ¿reconocen la voz de su esposo? ¿Y por qué lo reconocen? Porque está familiarizado con la voz de él. Lo oye de mañana, hasta dormido, habla, ¿verdad? Y usted puede reconocer la voz de su esposo. A veces usted reconoce hasta cuando hace, usted sabe quién le está haciendo, ¿sí o no? O sea que se requiere convivio y familiarización para poder detectar una voz o la voz, ¿verdad? En este caso, la voz del amado. Si no estamos familiarizados, no vamos a saber que es Dios hablando. Y por eso al escuchar otras voces, podríamos seguir las voces contrarias y no la voz de Dios, porque no sabemos reconocer que es Dios quien habla. Sé que les he contado, pero para beneficios quizás de los que están conectados o de algunos que no lo han escuchado. Tuve una mentora, una mujer a través de la cual yo aprendí a amar mucho a Dios y el libro de Cantares. Ella era una poetisa y enseñaba sobre Cantares de una manera que cualquiera se enamoraba del Señor. Y esta mujer, que era tremenda maestra de la palabra, pero era una profeta, tenía mucha revelación. Pero ella estaba en una congregación bastante tradicional en la ciudad de Tegucigalpa. Y aunque era una tremenda maestra y profeta, dice ella que un día Dios le habló a través de las escrituras y que le dijo que no le permitía que estuviera enseñando a varones. Ella agarró un texto fuera de contexto, dice que Dios le habló, y ella dejó de enseñar, dejó de profetizar y se dedicó a abrir un negocio, abrió una panadería en la ciudad de Tegucigalpa. Como los dones son irrevocables, los dones ministeriales, aunque ella estaba haciendo pan, vendiendo pan, pero ese no era su llamado, no hay nada malo con vender pan y con hacer pan si ese es su llamado, ¿sí? El problema es que usted lo haga cuando Dios le llamó a ser profeta. Entonces, por causa del don que es irrevocable, aunque ella estaba allí vendiendo en la panadería, era fila de gente que la buscaba para recibir una palabra de Dios o para que les enseñara, etcétera. Pero ella se salió del diseño porque escuchó una voz que fue la del enemigo y no la de Dios. No estaba familiarizada a pesar de que conocía las escrituras. Entonces quiero decirle algo, no basta conocer las escrituras, hay que conocer al Dios de las escrituras. No basta con conocer el libro, hay que conocer al Dios del libro, hay que conocerlo personalmente, hay que discernir de punta a punta, de Génesis a mapas, cuál es la naturaleza del Dios que me está hablando. Si yo conozco la naturaleza de Dios, no voy a confundir la voz del enemigo con la del Señor, porque voy a entender qué palabra sí viene de Dios y qué palabra es contraria a su naturaleza. Para hacerle la historia corta, esta mujer adquirió cáncer, falleció y nunca cumplió su llamado. Entonces, no para meterle miedo, sencillamente para decirle cuán importante es oír la voz de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Cantares, capítulo 2, cuando escogí esta escritura no me acordaba de ella, pero ahorita el Espíritu me la trajo a memoria. Y yo siempre que leo Cantares, pues la recuerdo. Fíjese lo que dice Cantares 2, del 8 al 12. La voz de mi amado, esta es la sulamita que está escuchando la voz del amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías.
Mi amado habló y dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Esta mujer reconocía la voz del amado. Sabía que él venía por los montes, por los collados, y desde lejos reconocía la voz del amado. Y dice que él le habló y le dijo, levántate, amiga mía, amada mía. O sea, tiene que ver con el lema nuestro también, levántate, resplandece. Es como que ella estaba acostada, estaba adormecida y el amado le dice, levántate. Pero no solamente eso, la voz del amado le está declarando un nuevo tiempo. Le está declarando el tiempo de la tórtola, el tiempo en que la lluvia se fue, en que la primavera comenzó. Está anunciándole una nueva temporada. Nosotros necesitamos tener afinado el oído al Señor para saber cuando Él nos está hablando y nos está anunciando también un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva circunstancia. Y dice, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Yo creo que si nosotros no sabemos reconocer la voz del amado, difícilmente vamos a saber reconocer cuando la tórtola está anunciando otro tiempo, o qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el lugar, en la ciudad, en el territorio, porque primero aprendemos a escuchar la voz de Dios o la voz del Padre. Y en Cantares 5, siempre con la Sulamita, dice, yo dormía, la Sulamita, perdón, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Quiero que vean muy bien, que comprendan todo el contexto de lo que acabamos de leer. Aquí la Sulamita representa a la iglesia y dice que ella ya se había quitado la ropa, se había quitado los zapatos, se había acostado a dormir, pero escuchó la voz del amado. En esta ocasión, el amado no estaba saltando montes ni collados, estaba en la ventana de su habitación, o sea, estaba más cercana. Y dice que el amado metió la mano por la ventanilla, por la celosía. O sea, si pudo meter la mano por la celosía, podía abrir la ventana y la puerta, ¿no cree usted? Cuando usted dejó con llave algo y quiere entrar, ay, pero la ventana quedó abierta, meto la mano por ahí abro, ¿no? Bueno, el amado tenía toda la capacidad, si tuvo la capacidad de meter la mano por la celosía, podía haber tenido la capacidad de abrir la ventana y de entrar por allí o de abrir la puerta. Sin embargo, él caballerosamente le dice, ábreme, amada mía, amiga mía. Póngase usted en la posición de la amada, por favor, de la Sulamita. Y el amado viene y está tocando a la ventana. Y está allí y le dice, yo estoy aquí, puedo abrir si quiero, pero quiero que tú vengas a abrirme. ¿Y cuál es la respuesta de la amada? Ay, yo ya me acosté, ya me quité los zapatos, que me voy a estar ensuciando otra vez. Seguramente ya se había lavado los pies y todo. El amado le dice, ábreme. Y dice ella que cuando fue a abrir, los dedos gotearon mirra. La mirra tiene que ver con sufrimiento, con dolor. Y que se fue, el amado se fue. Si usted sigue leyendo,
El amado se fue y ella sale detrás del amado, pero ya era tarde. Si usted entiende que esta es la iglesia y este es el Señor, que pudiendo haber entrado no entró, sino que estaba esperando la respuesta, podemos entender también Apocalipsis 3:20, que es una escritura que muchos han usado para hablarle al inconverso, como que el Señor está tocando a la puerta y le está llamando, pero Apocalipsis es dirigido a las iglesias del Señor, no es al inconverso. O sea, ¿qué quiero decirle? Dios también toca la puerta del hijo, del convertido. Dios no solo toca por fuera la puerta del inconverso. Dios puede entrar si tú lo dejas entrar. ¿Hasta dónde lo has dejado entrar? Quizá tú dejaste entrar al Señor cuando lo recibiste y le dijiste, quédate ahí sentado en el vestíbulo. Y le trancaste la puerta y lo dejaste en el vestíbulo. O sea, le dijiste, más allá no te metas conmigo. Yo tengo mis cosas y yo sé cuándo voy a cambiar. Y el Señor tocando para que tú puedas abrirle desde adentro, aunque Él podría abrir la puerta o tumbarla, pero Él está esperando que nosotros abramos desde adentro. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, aquí no está hablando de alguien en particular, pero está hablando de las iglesias o la iglesia. Si alguno oye mi voz, o sea que no todos van a oír, el Señor ya está predispuesto a que alguno quizás va a escuchar y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, la primera condición es, ¿habrá alguno que esté escuchando? Que yo estoy hablando, que estoy tocando. Como alguien diría, ya le duelen los nudillos al Señor de estar tocando la puerta. Sabemos que no tiene nudillos el Señor, ¿verdad? Metafóricamente. Tocando, pero está tocando allí cerquita. Está tocando lo íntimo del corazón. Y si alguno oye y abre, yo voy a cenar con Él y Él conmigo. Está hablando a la iglesia del Señor. El Señor tiene la intención de que cenemos con Él y Él cenar con nosotros. ¿Sabe que el comer con el Señor es señal de pacto? Tiene que ver, también la cena del Señor tiene que ver con esto. Cuando yo como con Dios y Él come conmigo, tiene que ver con un intercambio de vida y de alimento, tiene que ver con un pacto, tiene que ver con el nuevo pacto, tiene que ver con la renovación. Entonces el deseo de Dios es, no me cierres el área más íntima de tu corazón. Estoy tocando, ábreme que lo que quiero es comer contigo y que tú comas conmigo. Pero es si alguno oye mi voz. ¿Y por qué será que el Señor dice si alguno? Él ya sabe que casi nadie va a oír la voz. Porque quizás estamos muy afanados escuchando otras voces. ¿Qué voces son las que estamos escuchando? Las malas noticias, la voz del mundo, la voz que nos dice todos los desastres que hay. ¿Qué voces son las que estamos escuchando? Que no podemos escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu. ¿Se acuerda el profeta Elías cuando él estaba huyendo de Jezabel y estaba allí en la cueva? Elías quería desesperadamente oír la voz de Dios que le dirigiera. Sin embargo, Elías esperaba que Dios iba a hablarle desde el terremoto, desde la tormenta, desde el escándalo. Y sabe que la voz del Espíritu Santo no le va a hablar en medio del terremoto ni del escándalo. La voz del Espíritu Santo es suave, es tenue y habla en la calma. Y dice que Elías llegó el terremoto y Dios no estaba ahí, llegó la tormenta, Dios no. Pero cuando vino un silbo apacible, allí estaba la voz de Dios. Allí le habló el Espíritu de Dios y le dio instrucciones a Elías. Entonces a veces estamos demasiado llenos de ruido. Aún en la iglesia podemos estar llenos de ruido. ¿Sabe? Y me perdonan aquí los ministros de alabanza. ¿Me perdonan antes de que hable? Sí, gracias, Jesús. Gracias. Pastor Elías, ¿me perdona? Sí.
Ok. A veces es tanto el estruendo en la alabanza. Hoy yo le mandé un mensaje a hermano Roger y le dije, hoy sí está bien la alabanza. Me gozo por el volumen. Y me dijo él, es que el batero se porta bien. Así es que felicidades. Te felicito, batero, que tocaste tranquilamente hoy lo necesario. Pero a veces es aquel escándalo porque creen que entre más alto esté el volumen va a estar más la unción. No, el Espíritu Santo dice, en medio de ese relajo yo no puedo hablar. Yo no dudo que tiene su lugar ese relajo, ¿verdad? No estoy en contra de ello. En ese alto volumen hay gente que se libera, eso está bien. Pero para oír la voz de Dios, casi siempre Él va a hablar en medio del silbo apacible. Entonces aún hay mucha gente que ha escuchado la voz de Dios en medio de la alabanza, pero no de una alabanza estruendosa, sino una alabanza dirigida al Señor y que es un silbo apacible. Y allí puede escuchar al Señor como lo escuchó Elías. Entonces nosotros como iglesia necesitamos escuchar la voz de Dios. Obvio que si como individuos no la escuchamos, como iglesia menos. Pero si cada individuo aprende a discernir la voz de Dios, la aprende a entender y a saber cuando Él habla, entonces sí, como congregación vamos a poder escuchar lo que Dios nos está hablando. Entonces, escuchar la voz de Dios, de acuerdo a la Escritura en Deuteronomio, tiene el propósito de que la obedezcamos. No solo es para oírla y decir, Dios me habló, sino que es para obedecerle y que las bendiciones nos sigan. Ahora, nosotros vemos que la Escritura nos dice cómo Dios ha hablado a través de los tiempos. Ya lo vamos a leer en Hebreos. Pero quiero dejarle algo marcado, una evidencia de que la novia del Cordero está preparada para recibir al Señor, es que sabe escuchar la voz del Espíritu. Una novia, una iglesia que no sabe escuchar al Espíritu Santo, no está preparada para recibir al Cordero. Veamos Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Por los profetas. En estos postreros días, dice el apóstol, ¿verdad?, nos ha hablado por el Hijo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, en este tiempo, ¿por quién nos habla? Por el Espíritu Santo. En el antiguo pacto hablaba por los profetas. Cuando inició el nuevo pacto, en tiempos que vino Jesús a la tierra, habló por el Hijo. O sea, en el antiguo pacto, Dios, el Padre, hablaba por los profetas. En el tiempo de Jesús hablaba por el Hijo. Y hoy día habla por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tenemos al Espíritu Santo? Levante su mano. Todo el que confesó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene al Espíritu Santo dentro, tiene al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, tiene todo el potencial para que Dios le hable y para que lo escuchemos, ¿sí? Entonces Dios ahora nos habla a través del Espíritu Santo. Ahora, nosotros vemos en el tiempo de Jesús varias veces, y ya lo vamos a leer, cómo se escuchó la voz de Dios. Aún antes o además de que hablara por el Hijo, se escuchó la voz de Dios. Muchas veces, aunque el Espíritu Santo es el que nos habla, hay veces en que no oímos, como le dije, Dios hablando y uno no oye, o quizás Dios no está hablando. Y he llegado a entender que hay temas sobre los cuales quizás Dios no nos va a hablar,
sino que nos va a dejar que tomemos la decisión en base a lo que ya conocemos de Dios y a la sabiduría de Dios. Pero también hay veces en que Dios nos va a hablar por otra persona, porque no estamos oyendo a Dios. ¿Usted cree eso? Le voy a contar algo que me pasó, que es algo que fue bien determinante, fue hace mucho tiempo. Cuando yo quedé embarazada de mi última hija, aquí sí puedo decir última porque no voy a tener más, la número 5, pues fui al médico. Había tenido 4 hijos, pero la número 4 había sido cesárea. Y la experiencia había sido muy difícil, muy dura. Me habían tenido en labor de parto bastante tiempo porque yo no quería que fuera cesárea. Y yo me asombro cómo cambian los tiempos. Ahora hay quienes eligen voluntariamente que sea cesárea sin que haya labor de parto. Yo no, yo quiero que sea normal, quiero que sea normal. Y llegó un momento con Rebeca, mi 4º embarazo, que el doctor me dijo, mire, usted se va a tener que someter y yo voy a hacer lo que yo digo, no lo que usted dice. O sea, el doctor se tuvo que poner serio porque yo estaba, no, que sea natural, que sea normal. Bueno, total que cuando tuvieron que hacer la cesárea, se dieron cuenta que tenía placenta calcificada, la niña ya no, estoy hablando esto de Rebeca, ya no podía alimentarse de la placenta, pero cuando me pusieron la anestesia, la pusieron muy alta y yo sentí que se me paraba el diafragma, los músculos respiratorios, yo no podía respirar. Y yo le decía al anestesiólogo, no puedo, me asfixio. Y entonces el doctor decía, échale unas gotitas en la nariz. Y creía que con gotitas de Vicks se me iba a destapar la nariz y era que los músculos no estaban ayudando porque estaban anestesiados, ¿me entiende? Me doy a entender, ok. Y entonces nació Rebeca así por cesárea, fue traumático, la recuperación fue difícil. Y entonces cuando estoy embarazada de Emily, el 5º hijo, no sabía en ese tiempo que era mujer, que era Emily, pues yo dije, ay, ¿cómo va a ser ahora? Entonces empiezo a buscar médicos y me dicen acá en San Pedro, no, eso es un embarazo de alto riesgo, aquí no hay un especialista, tiene que ir a Tegucigalpa. Voy a Tegucigalpa al especialista en embarazos de alto riesgo y bueno, me la pone negra, ¿verdad? Usted tiene riesgo de morirse, que el bebé se muera, así como suelen ser. Y yo no recibo esa declaración. Yo por dentro va anulando todo lo que me decía y a veces decía, ¿para qué vine entonces? Pero bueno. Y me dice, usted necesita tener ahí, bueno, al ginecólogo de embarazo de alto riesgo, un cirujano general, porque seguramente tiene que ser cesárea, un pediatra intensivista, un neonatólogo, era un equipo el que tenía que tener. Y bueno, era tan fuerte todo lo que alrededor se decía, que yo dije, bueno, ni modo, embarazo de alto riesgo en Tegucigalpa con 5 médicos ahí, yo ya aceptándolo, pero yo le clamaba a Dios que me hablara. Y Dios no hablaba, o al menos yo no oía. No sé si estaba tan aturdida que no oía la voz de Dios. Y una vez cuando ya tenía como 7 meses de embarazo, estábamos en la montaña en Moria y llegaron Humberto y Felicia a visitarnos. Y yo no sé si ella se acuerda de esto, pero llegaron a vernos allá a la montaña y todo muy bien, yo con la barriga. Ajá, me dice la pastora Felicia. ¿Y qué? ¿Y cómo está? Y entonces ya le cuento, no, vamos a ir a Tegucigalpa, va a ser cesárea programada. Y le empiezo a decir todo. Y ella me ha desafiado de una manera, me dijo, pues no me voy a olvidar, ¿no fue usted la que me enseñó a mí a tener fe y a creer? ¿Cómo? ¿Se acuerda? ¿Cómo es que ahora usted acepta así nomás de que es que le van a hacer cesárea y que va a ser de alto riesgo? Me dejó, me movió el tapete, me movió el piso y yo no hallaba la hora que se bajaran ya para yo hablar con el Señor y que de verdad, pero me dejó conmovida. Entonces yo no estaba oyendo a Dios, pero Dios me habló a través de ella. Y a partir de allí yo tomé una decisión de hacer un pacto con el Señor. Entonces yo le dije, Señor, mira todo lo que dicen los especialistas, los médicos, los que saben,
pero tú eres mi Dios, mi Señor, eres el Dios sobrenatural y como Felicia dice, en todo he visto tu mano, eres un Dios todopoderoso. Entonces vamos a hacer algo, le dije. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a dejar que los médicos me den la fecha y programen todo, pero si tú puedes hacerme el milagro de que sea un parto natural, adelántame tú en la labor de parto. Así es que fuimos a Tegucigalpa en la fecha programada, todo se programó para el 12 de agosto, que iba a ser un día miércoles, ya tenía el tipo de sangre, el donante, la habitación, los médicos, todos los que estaban esperando. Mi hermano había mandado a comprar todo un equipo para atender a la bebé, etcétera. Pero nos fuimos con Rigo desde el sábado o domingo previo a eso, porque tenía una cita con el ginecólogo. El día domingo nos fuimos a caminar a la Tigra, a hacer ejercicio, porque una cosa que siempre les recomiendo a las que van a dar a luz, hagan ejercicio. Y el lunes en la mañana, que era 10 de agosto, yo comienzo con el trabajo de parto. Todo estaba programado para el 12, pero yo comencé con el trabajo de parto. Entonces dije, Señor, entiendo que tú estás en el asunto porque este es el pacto que hicimos tú y yo. Así es que no le voy a decir a nadie, porque si yo llamo al médico, ahorita mismo me manda a ingresar. Así es que no le dije ni al pediatra, a mi hermano, ni a nadie. Y bueno, yo no sé si a Rigo le dije porque él se fue a hacer un mandado donde su hermana, pero cuando regresó le digo, tenemos que irnos al hospital, porque ya estaba por dar a luz. Cuando íbamos para el hospital, había un tráfico en Tegucigalpa que yo creí que la niña iba a nacer en el carro. Logramos llegar y la enfermera desde que llega y me examina, me dice, pero si usted ya está por dar a luz, llaman al ginecólogo. Y cuando él llega no le dio tiempo ni de ponerse los guantes, la niña nació. Cuando llegó el pediatra ya la niña estaba en sala cuna y estaba todo el mundo asustado, pero el Señor se glorificó. Ahora, cuando usted va a tomar una acción tan audaz como esa, y tenía mi papá que me decía, usted está poniendo en riesgo de muerte a su hija. Imagínese, yo tenía que ir, Señor, libérame de esta culpa, por favor. O sea, cuando es algo tan audaz, sí, llegaron mis tíos, hermanos de mi papá, enviados por el Señor a orar por el parto y por todo. O sea, el Señor estaba en el asunto. Pero tenía que creer por encima de las circunstancias naturales. O sea, cuando Dios va a hacer algo de ese calibre, usted tiene que estar preparado para dar un salto cuántico, hermano, más allá de todo lo natural. Y a veces no oímos la voz de Dios. Pero Dios puede hablarnos a través de alguien, de un hermano en Cristo, de su pastor, de su autoridad, hasta de un niño le puede hablar. Entonces uno tiene que estar alerta a que hay temporadas en las cuales no oímos la voz de Dios con claridad, por alguna razón en nuestra vida, y que Dios podría hablarnos a través de alguien más. Le digo esto porque a veces estamos esperando, no, es que Dios no me ha dicho nada, y se nos puede pasar el tiempo de algunas cosas cuando nosotros estamos en aquello de que no oímos la voz de Dios. Bueno, nosotros vemos en tiempo de Jesús como cuando Él fue bautizado, los cielos se abrieron. Usted solo puede ver en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma y vino la voz de Dios desde el cielo. He aquí mi Hijo muy amado en el cual tengo complacencia. O sea, la voz de Dios siempre ha estado presente en momentos importantes de la vida. Y este era un momento sumamente importante no solamente para Jesús, sino que también para Israel. El Evangelio según Juan nos dice con claridad cómo los hijos de Dios saben escuchar su voz. Vamos a ver en Juan capítulo 10, verso 1 al 5.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es la puerta? Dígalo fuerte. Entonces hay que entrar por la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Está hablando de Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí hay tres elementos. Usted va a tener que ir y repasar porque aquí está la puerta. Está el portero y el pastor, que es el mismo que entra por la puerta. Ahora, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Diga conmigo. Conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hemos visto en Israel, y nos ha tocado verlo físicamente, en un camino, viene de un lado un rebaño de ovejas con su pastor, y viene del otro lado de la calle otro rebaño con su pastor. Estoy hablando de ovejas físicas y de un pastor, es el oficio de pastorear ovejas. Y luego se juntan en medio de la calle y usted humanamente dice, ¿y ahora cómo va a saber el pastor cuáles son las de él? Y este otro pastor, ¿cómo va a hacer para poderlas identificar? ¿Y qué cree? El pastor solo da un sonido, un silbido, y cada oveja encuentra el que le corresponde. O sea, nosotros somos ovejas del Señor, ¿verdad? Y quiero decirle algo. La nueva revelación apostólica, profética, le dice, no estoy de acuerdo con eso, yo le estoy diciendo lo que dice. Usted no es oveja, usted es hijo. No se deje que le digan oveja cuando usted es hijo. Aunque usted sea hijo, usted tiene que ser oveja. Yo creo que cuando David escribió el Salmo 23, él estaba identificándose con una oveja, aunque él era pastor de ovejas. Y él dijo, el Señor es mi pastor y nunca me faltará, o algunos dicen, y nada me faltará. O sea, la condición de oveja, lo que quiere decir es, eres totalmente dependiendo de tu Señor, que es tu pastor. Eres dependiente totalmente de Él. Y si dependes totalmente del Señor, nada te va a faltar. Entonces, si yo digo, no, yo no soy oveja, yo soy hijo. O sea, lo uno no le quita lo otro. Es decir, en la Biblia hay muchas analogías. Y a los hijos de Dios se nos compara con ovejas, se nos compara con la novia, se nos compara de muchas formas. Son metáforas, pero una cosa no le quita a la otra. Y no está hablando de ser ovejas de un pastor terrenal, natural. Está hablando de ser oveja del Dios Todopoderoso, que tampoco excluye que usted tenga un pastor terrenal. Todos necesitamos que nuestra alma sea pastoreada. Pero estoy hablando de que en relación al Señor, nuestro comportamiento tiene que ser el de ovejas, que obedece fielmente y ciegamente al Señor, que dependemos plena y totalmente del Señor. Y Él, como nuestro pastor, está encargado de ungir nuestra cabeza con aceite y no permitir que las moscas se paren en nuestra nariz para que no salgan gusanos que lleguen al cerebro. O sea, entienda lo que quiere decir eso. El Señor constantemente quiere ungirnos con su aceite, frotarnos la nariz
para que no se nos paren las moscas. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces a veces nos ponemos así bien agresivos. No, yo no soy oveja, yo soy hijo. No neguemos el ser ovejas porque es una bendición tener un pastor que es un Dios todopoderoso. Él nos pastoreará, Él pastoreará nuestra alma. Lo necesitamos todos, ¿sí? Y entonces dice que los que son ovejas no van a seguir al extraño. ¿Qué quiere decir eso? Si viene la voz del enemigo, no vamos a seguir al enemigo que es el extraño, porque nosotros ya conocemos la voz de nuestro pastor, nuestro Señor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no va a haber un extravío, no es que nos vamos a revolver con las que no son del Señor, sino que nosotros somos del Señor y vamos a reconocer su voz y vamos a seguirle a Él. Y Juan 10, 27, 28 dice lo mismo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa más hermosa la del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, solo Él nos puede dar vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso. Fíjese que hay un salmo, no sé si lo tengo por aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ok, a mí me deja pensando ese salmo, porque dice, emite palabra un día, otro día, y dice que por toda la tierra salió su voz y por los confines de la tierra o por el cielo sus palabras. Entonces, cuando yo leo esto, entiendo que su voz es una cosa y su palabra es otra cosa. Medítelo bien y revíselo. O sea, hay una diferencia entre la voz y la palabra. Uno puede hacer un sonido que es voz y no ser una palabra, ¿sí? Es su voz, pero no es una palabra. Pero lo tremendo es que dice que no había lenguaje, como que no se oía, pero se sabía que Dios estaba hablando. Es decir, Dios nos habla a través de su creación. Dios nos habla a través de todo lo que Él ha hecho y ha creado. Y por las palabras Él creó, dice, todas las cosas. Y oíamos el otro día, y aún Hansi lo dijo, que cuando Dios iba a crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre. Entonces, no es como que le emitió una palabra al muñeco de barro, pero antes dijo, hagamos. O sea, la palabra de Dios siempre precede la creación de algo. Dijo, sea la luz fue hecha. Sean las lumbreras, ahí fue. Pero hay una voz que ha estado en todo el universo desde antes de la creación, que denota el que Él siempre ha sido y siempre será. Y creo que hay cosas que Dios nos habla a través de su voz y sin palabras, que es cuando nosotros decimos, yo percibo tal cosa. O sea, no escuchaste claramente que Dios te habló algo a tu interior, pero tuviste una percepción y como que la voz de Dios estaba allí en tu espíritu. Yo me pongo a pensar en el principio de la creación que dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. O sea, yo creo que ese movimiento también genera un tipo de sonido
que viene siendo como una voz espiritual y luego comenzó a ordenar y recrear todas las cosas. Cuando nosotros entramos a un lugar X, nosotros necesitamos discernir cuál es la voz que se mueve en ese lugar. O qué es, porque las tinieblas tienen una voz y la luz tiene otra voz. Así como estaban las tinieblas sobre la faz del abismo y estaba el Espíritu Santo de Dios sobre la faz de las aguas, hay un sonido que emite. Y usted llega a un lugar y aunque nadie hable nada, usted puede percibir en el ámbito cuál es el sonido que impera en ese ámbito. ¿Sí? Entonces, el oír la voz de Dios, de acuerdo a las dimensiones espirituales que nos enseñaron, es la segunda, vamos a decir, de las primeras cosas importantes en las dimensiones espirituales. Si yo no sé percibir la voz de Dios, si yo no sé escuchar la voz de Dios, no puedo ser dimensionado a algo más. No puedo pretender entrar en un éxtasis, en un arrebato, ser traslocado, si no he aprendido a escuchar la voz de Dios. Entonces es una prioridad que nosotros como hijos de Dios, como entes proféticos, aprendamos a escuchar la voz de Dios y a discernir cuando Él está hablando. Hay momentos en que Dios está hablando sin palabras, aún en medio de la reunión. Nosotros, algo malo que tenemos, creo yo, y me incluyo, es que no sabemos apreciar el silencio. El silencio también tiene voz. Pero no sabemos apreciar el silencio, como que uno se siente incómodo. Mire, si tenemos allá los ministros de alabanza y ellos se quedan por un tiempo en silencio, como que la congregación, nosotros nos empezamos a poner como incómodos. ¿Y qué pasa? ¿Qué van a cantar? Y que así como inquietos, como que uno espera que forzadamente tiene que venir otro canto y otro canto. Pero los silencios son importantes porque Dios habla en el silencio también. Hay sonidos en el silencio que uno aprende a escuchar con el oído espiritual, no con el oído natural. Entonces necesitamos afinar nuestro oído espiritual, pero necesitamos familiarizarnos con la voz de Dios, con Dios mismo y saber cómo Él nos va a hablar. Cuando nosotros estamos atormentados por algo, tenemos una preocupación, tenemos una situación familiar, tenemos problemas de deudas, tenemos algo similar, el tormento, la opresión a nuestra mente, a nuestras emociones, no nos permite discernir la voz de Dios, no nos permite escuchar la voz de Dios. Algo que yo le digo a las personas es, cuando usted esté pasando por un tormento, una opresión, no tome decisiones. Espere a estar en paz, espere estar en calma para poder escuchar la voz de Dios y tomar las decisiones que debe de tomar o la decisión que debe tomar. Pero si uno vive atormentado, si uno está metido con una idea, mañana, tarde y noche, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué esto? ¿Y qué es lo que me dijo? Y está como apresurado por tomar una decisión, pero no puede entrar en paz, en calma. No va a poder escuchar la dirección del Señor o la voz del Espíritu. Así que lo primero para poder escuchar la voz de Dios es que podamos entrar en reposo del Señor. Y hay personas que pueden decir, sí, yo voy a tomarme un tiempo de reposo y no voy a ir a trabajar, voy a descansar y me voy a quedar reposando en la casa. Sí, el cuerpo está sentado en un diván y la cabeza les está girando a no sé cuántas revoluciones por minuto. Eso no es reposo. La mejor manera de entrar en reposo es pensar en el Señor. Centrarnos en el Señor, declarar las maravillas del Señor, dejar a un lado aquello que nos está inquietando, nos está preocupando, es que tengo que decidir, es que tengo que hacer, es que tengo que resolver, es que no puedo dejar esto para después. Así no podemos escuchar la voz de Dios. Es como hacer una pausa completa y quedar en stand-by y no hacer nada, pero
la cabeza tiene que estar reposada. En modo avión, dice mi esposo, sí, como pone uno el teléfono en modo avión, que no puede captar ninguna otra señal. Entonces, creo que todos nosotros tenemos la necesidad, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios. Todos necesitamos que Dios nos hable, es nuestro Padre y Él anhela hablarnos. Él anhela que podamos escucharle. Aleluya. Tú eres la esposa de Jorge. Ven, quiero orar por él, por ti, por él. Ven. ¿Estás preocupada? Pero tú has aprendido a conocer al Señor en este tiempo y a confiar en Él. Yo recibí algo. Hay una asignación del enemigo sobre Jorge desde la muerte de su padre. Y vamos a quebrantar eso. Lo vamos a quebrantar en el nombre de Jesús. Y aún vamos a creer en un aceleramiento para el tratamiento de él. Que el médico llegue, que lo que necesitan llegue. Pero tú necesitas encontrar paz en medio de esta situación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios mío, concédele encontrar el reposo, que en medio de esta circunstancia y de esta situación difícil ella pueda escuchar tu voz y ver tu mano actuando. Entra en reposo, entra en paz. Yo vengo enviando una palabra de liberación para Jorge ahí donde está, en el seguro. Vengo quebrantando toda maldición generacional sobre él y todo reclamo del enemigo, toda asignación de muerte, desde la muerte de su padre, todo lo que tiene que ver con accidentes. En el nombre de Jesús quebrantamos espíritu de accidentes sobre la vida de Jorge. En el nombre de Jesús, y declaramos que no más ocurrirá. Padre, te pido ahora, yo te suplico, que tú envíes al médico a la mayor brevedad, que tú envíes los materiales que se necesitan, todo lo que necesita para que él sea intervenido en el seguro social a la mayor brevedad, Señor. En tu nombre, Jorge es tuyo, te pertenece, Señor, y que él en medio de esto pueda darte gracias, pueda darte gloria y pueda reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Benditos sean en el nombre de Jesús. Te bendigo. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios no se queda con nada. Tú has mostrado ser más que fiel. Y el Señor va a responder. Dile a Jorge que lo amamos y lo extrañamos, pero que Dios está con él. ¿Sí? Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo hermoso, gracias porque aquí hay todo un pueblo, Señor, que necesita escuchar tu voz. En el nombre de Jesús yo vengo contra todo tormento en tu mente. Todo lo que te ataca y que aún te quita el sueño. En el nombre de Jesús yo vengo anulando ahora por la palabra todo lo que viene como dardos del enemigo y que usa tu intelecto para perturbar tu espíritu. Declaro una apertura en tu espíritu en el nombre de Jesús. Ahora se despierte tu espíritu como fue despertado el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. En el nombre de Jesús, conforme a tu nombre, se despierte el espíritu de Josué para escuchar la voz de Dios y la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo veo como unas agujas que se te meten en la cabeza, como unas agujas que vienen aún aquí al bulbo raquídeo y que te impiden ver con claridad en el Espíritu. Pero el Espíritu Santo de Dios está contigo y te está procesando y te quiere quitar todo lo que estorba para que puedas ser el hombre espiritual que Dios quiere que seas conforme a su propósito y a su llamado.
en el nombre de Jesús. Y vengo declarando que toda orfandad se va y viene la revelación de la paternidad de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios es tu Padre bueno, que te ama y que te habla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que dicen: yo he estado esperando que Dios me hable, no he podido escuchar la voz de Dios, por lo tanto no he podido tomar decisiones. Gente que dice: yo no duermo esperando que Dios me hable. Quiero que pasen aquí, por favor. Sé que ya se oró por los del insomnio, pero hay algunos que la razón o la causa del insomnio es estar esperando que Dios les hable. Vengan, por favor. Quizás hay decisiones importantes de tu vida. Y maramaiso, kiamaiso, barramaiso, kerebeiso. Y kamamamaiso, barramaiso, karamaiso, barramaiso. Y amaiso, póngase a la par de su esposa ella. Y kamaiso, barramaiso, karabamamamaiso. Y amaiso, barramaiso, karabaiso, babababa. Gracias, Señor. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por situaciones en las cuales necesitamos oír a Dios y parece que no hablara. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, maramaiso, ki maramaiso, y maiso. Rigo, puedes venir, por favor. Espíritu de Dios, sean abiertos los oídos espirituales de David. David, tú fuiste engendrado para glorificar a Dios con tu vida. Hay un propósito, hay un plan de Dios para ti. Wendy, te bendigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ramaiso, ki mamá, ramaiso, y maise, queremeiso, marramaisi, abaiso. Espíritu Santo, te suplico, Espíritu de Dios, pueda ser quitado todo aquello que estorba para que ellos puedan escuchar la voz de Dios y la directriz del Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Oh, ramaiso, ki maramaiso, marramaise, queremeiso, marrababababa. Y amaiso, marramaiso. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y cámara, mamá, ¿está Cecia? Ven, por favor. Porque tiene que ver con los dos. No es un asunto tuyo solamente. Y maramaiso, maramaiso, kiremeiso. Y kamaiso, maramaiso, maramamais. Dale la mano a tu esposo. Nacieron para servir al Dios Todopoderoso, pero no coman ansias. Están en un tiempo de preparación. A uno le parece como que ya tiene que ser ya, pero Dios está afinando la plata ahora. Y cama y suma, Espíritu Santo, te suplico que ellos puedan escuchar tu voz con claridad. Que ellos puedan escuchar tu voz, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Quita todo aquello que estorba, pero que la voz pueda llegar con claridad. Y ramaiso, kiamaiso. No huyan del proceso. Y marramaiso, maiso, aunque parezca difícil a veces. Solo los que son aprobados pueden cumplir su voluntad y su diseño. Yo los bendigo con todo el corazón. Aunque ahora parezca lejano, no está tan lejano. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu obra maravillosa en ellos. Que ellos puedan ser los papás que tú quieres que sean para sus hijas, Señor. En primer lugar, gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ministra lo más profundo de sus corazones. Espíritu Santo, gracias.
Los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por la vida de tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tú quitas todo estorbo para que se aclare, se afine el oído. Gracias, Espíritu Santo. Se afine el oído espiritual en tu vida y puedas escuchar con claridad lo que Dios quiere de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu mente, bendigo todo tu ser en el nombre de Jesús. Y amaiso, maramaiso, camaiso, y camaiso, maramaiso. Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos oídos espirituales abiertos, Señor, para oír tu voz. Gracias, papito lindo. Por favor, quita todo estorbo, todo ruido que pueda entrar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, para escuchar tu voz. Bendigo la vida de tu hija, Señor. Padre, que sí, está aquí. Y maramaiso, carramaiso, kiamaiso. Hermano Alex Nájera está por acá. Sí. Y maramaiso, kamaiso, caramaiso. Espíritu de Dios. Santo Espíritu, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muchas gracias. Tome la mano de su esposa. Gracias, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz con claridad. Que ella pueda escuchar tu voz, Señor, como anhela. Gracias, papito lindo. Gracias en el nombre de Jesús. Y maiso, carramaisica, maiso, maramaisica, mamamaiso. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Y marrama, Pastora Abby. Y marramaiso, camaise, que remaiso, mamamamamamamamaiso. Y camaramaiso, marramaisi, caramaiso. Y maiso, marramaiso. Padre, Padre, yo bendigo a tu hija. Señor, te pido que ella pueda escuchar con claridad tu voz, pero te pido que le hables también a su esposo, Señor, que pueda haber unidad y que tomen las decisiones claras y correctas en ti, en el nombre de Jesús. Que Dios te use en Grecia a pesar de no conocer el idioma. Hemos estado orando por eso. Gracias, Espíritu Santo. Sean abiertos los oídos espirituales. Sean abiertos los oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz. Venga la paz, venga el reposo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, un ámbito limpio, abierto, para poder escucharte. Gracias. Bendigo a tu hija, Señor. En ella bendigo a su esposo. Padre, que las decisiones que ellos tomen sean de acuerdo a tu perfecta voluntad. Se abran los oídos espirituales, que puedan discernir tu voz, que pueda, Señor, conocer tu voz. Bendigo a Jessica, te bendigo a ti. Espíritu Santo de Dios, muestra el camino, abre el camino, que entren en paz en el nombre de Jesús y puedan escuchar tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, bendigo a mi hermano. Espíritu de Dios, sus oídos espirituales se abran. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Habla su corazón. Que la voz tuya, Señor, pueda llegar hasta donde tiene que llegar. Benditos sean en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que ellos, Señor, puedan ubicarse, que ellos, Señor, puedan oír atentamente la voz tuya y puedan obedecer, Señor, para que tus bendiciones los sigan. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, Lisa, bendigo tu vida. No, se abren tus oídos espirituales para escuchar con claridad la voz de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.
puedas escuchar la voz de Dios en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Yani, Señor. Declaro que sus oídos espirituales están abiertos para escucharte, Señor, y que ella obedecerá tu voz y tu palabra. Bendita seas en el nombre de Jesús, Yani, bendita en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Mirna, Señor. Gracias porque ella es tu hija amada. Gracias porque ella escucha tu voz, y declaro que con claridad escuchará lo que sigue, lo que viene, el paso a seguir. Gracias, Espíritu de Dios, que en nada ella se confunda, sino que pueda discernir con claridad cuando tú le hablas. Gracias en el nombre de Jesús. Declaramos oídos espirituales abiertos para escuchar tu voz, Señor. Bendita seas, que la bendición del Todopoderoso anule toda tiniebla que quiera venir contra ti en el nombre de Jesús. Benditos sean, pueblo de Dios. Declaramos que el Espíritu Santo que está en nosotros, en ustedes, en nosotros, siempre dramatiza su palabra, y que cada vez que enseñamos o predicamos algo, el Espíritu Santo se encargará de hacérnoslo vivir. Por lo tanto, declaro hoy, este día, esta mañana, que los oídos espirituales estarán más sensibles para poder escuchar y discernir la voz de nuestro Dios. Sean benditos, sean bendecidos, sean prosperados, sean alineados al propósito divino, y puedan ver como nunca antes la prosperidad del Señor en el nombre de Jesús. Denle un aplauso muy fuerte al Señor.